Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde Sonipedia.com y en este video te voy a hablar acerca del plugin Stereo Tool de la firma Flux. Vamos a ver los parámetros que tiene este plugin, la mejor forma para ajustarlos de tal manera de poder trabajar el estéreo en tus mezclas y producciones de manera óptima. Espero que lo disfrutes. En este tutorial entonces te voy a hablar acerca de esta herramienta Stereo Tool que puedes encontrar en el desarrollador Flux de manera gratuita, así que es una interesante herramienta para el manejo de señales estéreo, tanto ya sea la mezcla completa o algún teclado sintetizador, loop, etcétera, alguna señal que tengas en estéreo. Y esto te va a permitir ensanchar el estéreo, hacerlo más mono y algunas otras funcionalidades que vamos a ir repasando. Sobre este tipo de plugin en particular, más allá de este que vamos a ver, quiero comentarte que hay que usarlo con cautela, porque en especial si tú tienes muchas señales estéreo en tu mezcla, si empiezas a ensanchar el estéreo de cada una de ellas, claro, va a sonar bien tal vez cuando las escuches en solitario, pero al sacar el solo te vas a ir dando cuenta, si lo escuchas objetivamente, que las señales se empiezan a apilar. Debido a esto, en realidad la mezcla pierde el estéreo en su conjunto y empieza a sonar como una gran masa, una gran pared que ya no tiene separación real, sino que es como si todo está apilado y al final termina sonando mono. Solamente que al usar un montón de procesamiento de este tipo, empiezas a inducir cambios en la fase, distintas situaciones que van a perjudicar de alguna otra manera la mezcla. Entonces habría que usarlos como si fuese también una cuestión con bastante cautela. Es como agregarle especias a la comida. Se puede agregar un poco, pero si te pasas mucho, se empieza a arruinar la idea, digamos, de esa comida. Entonces es algo parecido acá. Bueno, en particular vamos a ir repasando los componentes que tiene esta herramienta y te lo voy a mostrar sobre un teclado, un sinte y sobre después la mezcla en completo para ver la diferencia o lo que se puede hacer en ambas situaciones. Al medio de la herramienta tenemos lo que se conoce como un correlator de fase. Es una forma de presentar un correlator de fase. Acá se van a ir dibujando unas figuras dependiendo de cómo esté esta señal, si es más mono, si tiene más contenido en el estéreo. Si la señal es más bien mono, lo que se va a presentar es una línea recta acá en lo vertical. Si la señal tiene mucho componente estéreo paneado hacia los costados o abierto, se va a presentar una línea acá en lo horizontal en donde dice más S y menos S. Esto tiene que ver con la información que está en los costados. Sides se llama en inglés. Entonces de ahí viene esto más S y menos S. La idea sería que la señal no esté ni del todo al centro en vertical ni tampoco acá en horizontal, que tenga una variación entre ambos estados, digamos, para que sea saludable, para que luego no tengas problema cuando la escuches en mono, que es posible tu mezcla se termine reproduciendo en mono. Entonces es importante que sea un punto medio que se pueda lograr en ese sentido. Y acá, bueno, está representado el lado izquierdo de la mezcla y el lado derecho y está como duplicado, es como si acá hubiera un espejo, la parte de arriba es lo mismo que la parte de abajo. Entonces esto es más que nada la representación. Ahora te voy a poner esta señal, vamos a darle play para que veas cómo se observa esto. Si esto fuera una señal mono, lo vamos a emular, lo voy a poner acá, esto a la izquierda va a ser una señal mono. Tienes la línea vertical que te comentaba, va a sonar más fuerte porque se están sumando el contenido del canal izquierdo y derecho, todo al centro, entonces suena más fuerte. O el componente es primordialmente de los costados de la mezcla, se va a ver esa línea. Entonces lo que veías anteriormente es una combinación de ambas cuestiones. Si te das cuenta, el sonido que estamos trabajando es como que se mueve en el estéreo, tiene un componente en la izquierda y la derecha, pero va variando. Es por eso que esto también se está moviendo de una forma bastante dinámica, entre izquierda y derecha, esos puntitos, esas figuras que se generan. Otra señal que esté más estable en el estéreo va a estar tal vez más estable también esta imagen. Pero más que nada, eso es lo que te va a representar acá
este correlator de fase. Es una de las formas de ver cómo está trabajando la fase. Después vamos a ver que acá abajo tenemos otra herramienta. Acá lo último, donde dice -1, 0 y +1. Este es un correlator de fase numérico, en donde el -1 va a significar que el contenido de lo que estás trabajando es primordialmente está en contrafase, el canal izquierdo contra el canal derecho, y +1 significa que el material está en fase totalmente, que al sumar ambas señales se van a estar sumando constructivamente. Lo que uno quiere cuando está trabajando en general una mezcla es que esto ronde o esté entre un valor entre 0 y +1. Eso te va a permitir que tus sonidos no se pierdan al pasarlos a mono o si es que tu mezcla se reproduce en mono, que es probable que en algún punto se reproduzca en mono. Va a ser ese un valor bueno, además de que la mezcla va a sonar más sólida, con bajos más definidos y un medio más definido también en la misma. Así que es importante tener eso en cuenta. Continuando luego con las otras herramientas, acá arriba, donde dice Input Gain en este potenciómetro y en este otro a la derecha, vamos a tener un ajuste de la ganancia de entrada hacia el plugin. Pero en este caso no se trabaja esto tanto como la ganancia para la estructura de ganancia, sino que esto sería como para que si tu señal la estás percibiendo del lado, por ejemplo, izquierdo, está sonando mucho más fuerte que el derecho, entonces puedo ajustar acá esta cantidad que uno escuche en decibeles y balancear eso mejor si es que ese fuera el caso. Para eso te va a servir en ambos lados, el izquierdo y el derecho, esta ganancia de entrada. Hacia abajo tenemos un interruptor que lo que hace es invertir la polaridad donde dice phase y esta circunferencia tachada del canal izquierdo o del derecho o ambos si escogemos acá ese valor en rojo. Acá hay que tener precaución, ya que al invertir la polaridad lo que se está haciendo es que las cosas que están sumadas acá al centro de la señal o de la mezcla, en el caso que sea la mezcla, se van a estar restando cuando invertimos la polaridad de uno de los canales. Entonces el izquierdo va a estar invertido respecto a su posición inicial con el derecho. Entonces si hay cosas en el medio, van a tender a restarse y a desaparecer. En este caso no tanto o no del todo, porque este teclado no tiene tanta energía acá al medio. Si te das cuenta, cuando activé esta inversión, la señal se tornó más hacia esta posición horizontal, que significa que está o que hay más energía en contrafase. Y acá también, en el medidor de abajo, que nos indica también la relación de fase, se fue hacia el valor negativo. Entonces eso hay que tener en cuenta. Después, con la mezcla completa, te voy a mostrar qué es lo que sucede allí. Acá debajo, este potenciómetro que dice left y right son básicamente dos potenciómetros con los que puedes controlar la apertura estéreo de tu señal. Esto es bastante útil para cuando en tu secuenciador no dispones de una herramienta para cerrar o dejar al 100% la panorámica o apertura estéreo de tu señal. Entonces acá puedes hacer eso y, por ejemplo, si yo cierro acá, llevo hacia la derecha este sonido, mi señal va a sonar más hacia la derecha. Por el contrario, si cierro el de la derecha, va a sonar hacia la izquierda. Mientras más cerrado o más hacia un lado tengo estos ajustes, más pequeña va a sonar el ancho estéreo de la señal que estoy trabajando, pero también esto te puede servir para justamente acotar ese ancho estéreo para que puedas meter más señales en tu mezcla sin que se estén estorbando. Cuando hay muchos sonidos en estéreo, se tienden a solapar y empieza a sonar como una gran pared que no tiene separación porque están todos en estéreo justamente. Entonces esto te puede servir para distribuir elementos sin que pierdan del todo la sensación estéreo. Acá debajo, donde dice width, que esto es el ancho básicamente, este fader lo que hace es modificar el contenido de la señal al medio o de los costados de, en este caso, este teclado. Entonces, si yo lo pongo hacia la izquierda, acá en un valor negativo en decibeles, lo que va a hacer es priorizar el contenido del medio. Va a sonar prácticamente lo que está al medio. Y lo mismo
Si lo llevo hacia la derecha, por el contrario, se va a priorizar lo que está en los costados de la mezcla, o en este caso de este teclado. Vamos a probar ese ajuste. Hacia la izquierda primero vamos a hacer mono. Se puede observar acá que aparece el +1 porque ahora todo está sumado al centro, entonces sí o sí va a aparecer ese número. Está todo al medio. En cambio, si lo llevo hacia la derecha, va a empezar a sonar hacia los costados y va a cambiar el sonido bastante. Entonces eso es lo que sucede con este valor. Esto es típicamente lo que uno primero ajustaría para incrementar el ancho estéreo acá hacia la derecha, es un valor positivo, o para hacer más mono la señal. Si por ejemplo quiero escuchar la mezcla en mono, podría hacer eso hacia la izquierda, ajustar este valor y te serviría en esa instancia. Entonces acá lo que hay que tener en precaución y en conocimiento es que si nosotros hacemos la mezcla con un ancho muy grande, se empieza a perder ciertas cosas que están en el medio de la misma o en una señal, como es el caso de este teclado. Entonces eso puede ser algo indeseable y en muchos casos va a ser algo indeseable. Por lo tanto, hay que ajustar esto con bastante cautela. Por otro lado, algo que sucede a menudo es que tú llevas este valor, digamos, hacia un extremo y lo que sucede es que se escucha bien, pero cuando tú exportas tu mezcla y la escuchas al otro día, por ejemplo, ya te das cuenta que te pasaste. Entonces, es fácil pasarse de procesamiento con este tipo de plugins. Hay que tener cuidado acá con cómo se ajusta esto. Menos es más y en este caso también se aplica esta regla. Acá debajo donde dice pan, de fader o slider, lo que te permite es hacer algo parecido que lo que hacían estos potenciómetros de izquierda y derecha y, por ejemplo, llevar la mezcla o rotarla hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí se ve reflejado con esta línea que obviamente cuando está a la derecha se posiciona acá y cuando está a la izquierda se posiciona allá. Debajo de esto tenemos dos medidores, un medidor del nivel de entrada de la señal y un medidor del nivel de salida. Cuando tú ajustas esto del ancho en mono, la señal va a tener más nivel, entonces hay que cuidar eso para que no ocurra o para que, bueno, compensar con el ajuste de nivel de salida, por ejemplo, de tu fader o de algún otro plugin. Entonces eso es algo importante a tener en consideración. Acá finalmente hacia abajo, donde dice A y B, acá tienes la posibilidad de comparar dos ajustes distintos. Por ejemplo, bueno, acá justamente había puesto un ajuste distinto. Si yo quisiera comparar dos cosas distintas, en la opción B voy a poner ancho estéreo muy grande y vamos a invertir la polaridad. Esto va a ser un cambio rotundo respecto a una posición, por ejemplo, sin ninguna alteración. Escuchemos ahí. Ahí tenemos esa alternativa para ir probando dos cuestiones totalmente distintas y ver qué funciona mejor. Eso sería respecto a, por ejemplo, una fuente individual, si se quiere, un teclado, un sintetizador, alguna cuestión que sea estéreo, pero que no sea la mezcla completa. Cuando se trabaja con la mezcla, acá hay que dar una precaución extra, por eso que mencionábamos, el invertir la polaridad acá puede causar algo mucho más grave en el medio, hacer desaparecer lo que esté sumado al medio, el bombo, el bajo, va a tender a desaparecer eso. Y lo mismo cuando está muy exagerado este valor del ajuste del estéreo. Ahora lo vamos a probar y vas a ver esto que te comentaba. En este caso no desaparece el bajo o el bombo, pero es como que se genera un agujero en el medio. Más allá de lo que nos muestre correlator de fase, escuchando te puedes dar cuenta que hay un cambio drástico en la señal. Hay un hueco ahora en el centro. Además suena bastante extraño. En alguna mezcla te puede funcionar como un pequeño efecto en algún instante en particular, pero por lo general esto hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se hace allí. Volviendo al tema del ensanchamiento estéreo acá con width, voy a hacer que la mezcla sea mono
y claramente todo se va a sumar al centro y va a sonar más fuerte a la salida. Así que voy a compensar acá con este fader solo por eso. Tal vez no pregunte más por ti. Ahí lo que estoy haciendo es sumando más que nada el componente que está al centro de la mezcla. Si voy hacia la derecha, va a empezar a sonar más grande lo que está a los extremos de la mezcla, pero en un punto se descompensa, se puede decir, y empiezan a desaparecer cosas que están al medio. Tal vez no pregunte más por ti. A lo mejor te dejo ir. No es que quiera olvidarte para siempre. Entonces acá hay que tener precaución con cómo se ajusta este parámetro y el ancho que se le da al final a la mezcla. En muchas ocasiones, como te decía anteriormente, menos es más. Acá, en lo personal, uso muy a discreción este tipo de plugin con valores relativamente sutiles, como para no terminar perjudicando la mezcla. Viste que ahí cuando lo llevo muy al extremo esto, la voz, las cosas importantes se empiezan a perder. Justamente son cosas que están centradas en la mezcla. Eso es un repaso sobre este plugin. Es una herramienta gratuita de la firma Flux, así que puedes descargarla también y darle una probada. Es bastante interesante y tiene varias funciones que pueden servir cuando estás trabajando una mezcla con elementos en estéreo. Hasta acá llegamos con este video. Espero lo hayas disfrutado y que puedas aplicar este plugin para mejorar y manejar mejor el estéreo en tus mezclas y producciones. Si te gustó el video, te pido nos des una mano compartiendo el material para llegar a nueva gente, así como dejar tus dudas, comentarios y sugerencias aquí debajo en la sección de comentarios para poder iniciar la conversación por allí. Si esta es tu primera vez, puedes suscribirte en este momento haciendo clic en el botoncito que sale en pantalla y activar las notificaciones para recibir el nuevo material que publicamos semana a semana. Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.